nuestro compañero Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, bienvenido a Momentum. Hola Alberto, buenos días, auditorio, espero estén bien. Gracias. Tú publicas en pie de página una nota que me parece importante. En Cancún, Quintana Roo, en la Riviera Maya, pues en Quintana Roo se ha tomado una determinación judicial que es lo que queremos que nos cuentes. La nota que publicas en pie de página se titula "Avanzan amparos contra penalización del aborto voluntario ahora en Quintana Roo". Pues ya se ha despenalizado esta decisión de las mujeres en Quintana Roo para decidir sobre su cuerpo. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿A partir de cuándo empezaría a entrar en vigor esta nueva determinación legal en Quintana Roo, Ricardo? Sí, fíjate que ahora damos a conocer un triunfo, lo llaman así las colectivas que han informado sobre el asunto, un triunfo en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, porque un juez federal ha concedido amparar y proteger a una mujer que tramitó un amparo, un recurso legal en contra de 3 artículos del Código Penal de Quintana Roo, los cuales penalizaban el aborto aún en la entidad. Y bueno, solamente la jueza determinó que eran completamente inconstitucionales 2 de esos artículos reclamados. Uno es sobre las 5 causales que hay y bajo las cuales puedes acceder al aborto sin ser criminalizada, y eso lo declaró completamente constitucional porque impide el acceso digamos, a los derechos, menoscaba los derechos de la integridad, de la libre personalidad, etcétera. Y un segundo artículo también lo declaró completamente inconstitucional, el cual habla sobre que pueden otorgarle de 6 meses a 2 años a una mujer que acceda o que facilite un aborto, ¿no? Entonces ese triunfo se da, digamos, a esta mujer en particular, pero eso abre la puerta a que otras mujeres, otras personas gestantes puedan acceder a este derecho del aborto sin ser criminalizadas por la vía jurídica, es decir, tramitando amparos. Si alguien quisiera, alguna mujer, por ejemplo, de Quintana Roo, quisiera acceder al aborto sin correr el riesgo de, ya sea de ir a la cárcel o que se le inicie una carpeta de investigación por el delito del aborto, pues podría tramitar un amparo con este antecedente y, bueno, eso, garantizar el acceso al derecho al aborto voluntario. Entonces, se concede un amparo a una persona, a una mujer solamente. ¿Cuál sería la ruta que tendría que seguirse para que sea extensivo a todas? ¿O ya con esto ya es suficiente, Ricardo? No, por ahora sería como una justicia individualizada, es decir, las mujeres que les interese tendrían que tramitar este amparo, pero la gobernanza MX, que fue la que acompañó el proceso, que no litigó, pero sí acompañó el proceso de esta mujer joven radicada en Quintana Roo, es que van a seguir y continuar acciones legales, van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise todos los ordenamientos legales de Quintana Roo, que aún son punitivistas, para que la sala pueda retomar el asunto, revisar las leyes y hacer lo propio conforme a la revisión ya que se hizo el año pasado de la resolución de la Suprema, donde pues decide que es inconstitucionalizar, criminalizar el aborto de manera absoluta. Y bueno, eso veremos si se consigue o no en los próximos meses. Ahora, hasta este momento, ¿se sabe de alguna impugnación, no sé, de parte de la Fiscalía o de algún organismo público que pretenda que esta determinación de un juez se eche para abajo? Eso es importante, ya quedó, informaron ayer las representantes de gobernanza, en específico Mariana Belló, que ya venció el plazo para ingresar recursos por parte de las autoridades reclamadas, que son el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el Congreso del Estado. Como ya venció el plazo de recurrirlo, pues queda en firme la sentencia y ya ni hay ninguna manera de que se eche para atrás. Vale, eso me parece importante porque entonces ya cerraría la puerta para grupos conservadores, que debe haber muchos ahí en Quintana Roo. Dos temas rápido, querido Ricardo. Uno, ¿cuál es la situación en Quintana Roo respecto a las interrupciones del embarazo, pues a los abortos clandestinos? ¿Qué tan frecuente es? ¿Se tiene alguna idea? ¿Es un problema de salud pública? Y el segundo tema de una vez es
a ver, se tiene que recurrir a un amparo por parte de esta persona, de esta mujer, porque el Congreso no quiere legislar, no ha querido hacer cambios en las legislaciones de Quintana Roo, justo para que el aborto, la interrupción del embarazo, no sea penalizado, ¿no, Ricardo? Así es. Sobre lo primero es muy bien difícil contestar, no solamente en Quintana Roo, sino en otras entidades donde está todavía criminalizado el aborto, porque muchas veces no se reporta, la mujer no reporta que viaja por esos motivos, no hay estadísticas por parte de la autoridad que den seguimiento al tema, pero lo que sí se sabe es que muchas mujeres de Quintana Roo migran hacia la Ciudad de México, donde pues ya está despenalizado completamente el aborto, ¿no? Entonces ahí hay un pendiente de generar estadísticas y datos para posteriormente poder hacer políticas públicas con estos datos, ¿no? Y sobre lo segundo sí es bien importante porque se recurrió a este instrumento, a esta herramienta, a este recurso legal, porque el Congreso se ha negado sistemáticamente a aprobar y a discutir siquiera las reformas en la materia. Y es bien importante decirlo, esto pese a que la mayoría es de Morena, que en lo federal se presenta como un partido de izquierda, en progresista, en favor de los derechos de las mujeres, pero cuando se traslada esto a lo local, pues hemos visto que no siempre es así. El antecedente inmediato fue el 9 de diciembre pasado, cuando los diputados Chiara Iris y Carlos Hernández en particular entorpecieron la elaboración del dictamen para despenalizar el aborto, y gracias a sus votos en contra por parte de la comisión a la que pertenecían, pues empantanó el proceso y se decidió suspender la discusión y posteriormente se abriría la puerta para abrir una nueva sesión donde se discutiría. Es la fecha que no se ha llamado a sesión, no se ha discutido, y por eso se han emprendido otras acciones paralelas por parte de las organizaciones civiles para conseguir esto. Y posteriormente, de esta última sesión que te comentaba, ya se había discutido, se estaba empezando a discutir otra reforma para despenalizar el aborto. Esta sí se consiguió elaborar el dictamen en las comisiones, pero fue cuando se subió a pleno y se estaba discutiendo que por mayoría de votos se rechazó aprobar la despenalización del aborto, y fue bien llamativo y bien trascendió en medios porque se daba meses después de esta famosísima resolución en Argentina, ¿no? Donde se despenalizaba el aborto a nivel nacional, y bueno, tenían muchos ánimos de que se pudiera conseguir en Quintana Roo, y finalmente no. Los diputados rechazaron la aprobación de este dictamen, lo cual se echó por tierra esta posibilidad de pues, reformar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Salud para garantizar esta despenalización del aborto. Pues sí, es una de esas contradicciones de lugares tan abiertos, tan cosmopolitas como es la Riviera Maya, y sin embargo, pues con este tipo de situaciones de políticos, de organizaciones, pero sobre todo de legisladores que pues parece que están en otro lado, viven en otro sitio. Pero bueno, habrá que ver. Y mi última pregunta va en ese sentido, Ricardo. ¿Se va a llevar a la Suprema Corte? ¿Se va a pedir una revisión sobre las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo en Quintana Roo? ¿Cuál es la ruta? ¿Tiempos, plazos? ¿Alguna idea de cuándo pudiera haber alguna respuesta? Apenas ayer lo anunciaron, dijeron que conforme fueran avanzando iban a dar muchísimo más detalles, pero por ahora fue eso, un anuncio de las intenciones de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que revise los ordenamientos legales conforme a la resolución que otorgó meses antes la misma Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, en las próximas meses esperemos más noticias y con gusto se las daremos. El gobernador, ¿cuál es la posición que tiene sobre este tema? Él ingresó una reforma, de hecho, en los primeros años de mandato, una reforma para despenalizar, que quedó en la congeladora y que nunca se discutió. Él ha mantenido, al menos públicamente, una postura pues neutral, ¿no? De no querer ni posicionarse a favor ni en contra públicamente por lo que le costaría políticamente, pero bueno, él ingresó una reforma que está en la congeladora y que nunca se discutió. Vale, entonces hay elecciones pronto, según entiendo, en Quintana Roo, ¿no, Ricardo? ¿Habría posibilidades de alguna posición distinta de que este tema se impulse el próximo gobernador, gobernadora? Sí, justo ese fue una de las esperanzas, bueno, más bien esa fue una de los motivos por los cuales no quisieron aprobar
las reformas para despenalizar el aborto la primera y la segunda vez por los costos políticos que eso conduciría, porque el año pasado, cuando se discutió la primera reforma que te comenté, se llevaban a cabo elecciones federales y muchos diputados buscaban o aspiraban a ocupar otros cargos públicos. Incluso se estaba discutiendo por esos momentos la reforma que les posibilitaría reelegirse hasta en 4 ocasiones. Entonces, bueno, imagínate que aprobaran algo así y que se lo recriminara el votante, ¿no? Ese era su temor. Y lo mismo ocurrió con esta discusión del 9 de diciembre pasado, que no quisieron entrar ni siquiera a la discusión ni elaboración del dictamen por los posibles, entre otros motivos, ¿no? Pero entre los posibles impactos que tendría sus decisiones ahí dentro de la comisión. Vale, pues muchas gracias, Ricardo. Gracias por esta puntualización, esta información, esta nota que se publica en pie de página, que insisto, me parece muy importante que le eche una mirada. Se titula Avanzan amparos contra penalización del aborto voluntario, ahora en Quintana Roo. Una pequeña semillita, pero que ojalá que fructifique y que encuentre alianzas y todo lo suficiente para crecer. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo igual, hasta luego. Bye.